Hoy nos corresponde, como señalamos, la lectura del libro de Vayikra. Hemos señalado que este libro en ocasiones es tan ignorado porque es difícil. Cuando no se tiene la lectura, la paciencia y el estudio suficiente, a veces es muy difícil que la gente común que no tiene ese hábito de la lectura, pues entienda todos los sacrificios que están aquí. Hemos venido tratando nosotros desde el lunes, transmitir, hablando sobre una introducción, ¿por qué es tan importante? El viernes, ayer transmití del primer sacrificio, la ofrenda quemada. En la Biblia, usted va a encontrar en este pasaje 5 ofrendas, 5 tipos de ofrendas distintas. Usted leyó, de los que pasamos aquí, que la primera es la ofrenda conocida como la ofrenda quemada. Unas Biblias dicen la ofrenda ígnea, otras Biblias dicen holocausto, la misma. Ígnea, quemada, holocausto son sinónimos, iguales. En hebreo se le conoce como la ofrenda olá. Ayer yo hablaba sobre esta ofrenda, una ofrenda que asciende. La segunda es la que se le conoce como la ofrenda de oblación o de cereal, granos. La tercera es la ofrenda que conocemos como la ofrenda de paz, Shalamim, la ofrenda pacificadora. La cuarta es la ofrenda relacionada a los pecados, por la culpa. La quinta, por los pecados por hierro, no intencionales. 5 tipos de ofrendas. Hoy vamos a hablar de la ofrenda de paz. Voy a omitir la ofrenda 2, la ofrenda de cereal, porque la voy a tratar posiblemente el lunes. La ofrenda de paz tiene muchas características interesantes. Las escuchó. Leíamos nosotros en el capítulo número 3 que esta ofrenda tenía que ser de un animal de la vacada macho, sin defecto. Ninguna ofrenda podía ser presentada descalificada. Todas tenían que tener una presentación. No, es difícil entender que nadie regala, bueno, sí, hay algunos que sí, pero nadie regala algo feo, desagradable. Algunos que sí, porque hay momentos de broma, ¿verdad? Pero por lo general, a alguien que queremos y tenemos un aprecio, buscamos presentarle algo más o menos. O a su jefe le lleva unas chanclas usadas. Le va a llevar a su jefe unas chanclas usadas. Usted le va a llevar unas, por lo menos que sean presentadas, acorde a la capacidad de su bolsillo. Estas ofrendas, como dice en el capítulo número 3, macho sin defecto, tenían que llevar a la persona, y señala el versículo número 2, colocaban la mano sobre la víctima que iba a ser sacrificado. Yo hablaba el lunes sobre esto. ¿Por qué se pone la mano? ¿Por qué ponían la mano? Una vez que se colocaba la mano, se degollaba el animalito, y ese animalito, a diferencia de las otras, por ejemplo la primera, que es la ofrenda quemada, esta se compartía. Se daba una porción a Dios y toda la demás la comían personas que ahorita vamos a ver. Era la ofrenda que se disfrutaba entre los oferentes. No la primera. La ofrenda quemada era totalmente para Dios. De tal manera que una vez que se sacrificaba el animalito, dice en el versículo número 2 que se tomaba esa sangre y se llevaba frente y alrededor del altar. Debe recordar usted que esto no lo podía hacer ningún individuo,
llevado la ofrenda? Tenía que ser llevado, el sacerdote lo sacrificaba, tomaba el sacerdote la sangre y el sacerdote iba al altar. No lo podía hacer la persona, está prohibido. Tenía que el sacerdote hacer todo esto. Y una vez que hacía esto, dice en el versículo número 3 del capítulo 3, que se abría el animalito y las grasas que rodeaban los intestinos, las entrañas, esa grasa, la grasa, tú sabes que cualquier carne que tiene grasa, usted la mete al asador, ¿qué hace? Un madero, ¿verdad? Agarraban esas partes del intestino, las entrañas, las grasas que rodeaban, y dice en el versículo número 4, los 2 riñones, la grasa que los cubre, la grasa que cubre el hígado y los lomos, y se quemaba. Prácticamente lo interno. Y lo más propicio para que haga humo, las grasas, humo. Esto se quemaba, dice en el versículo número 5, como se hizo con el animal de la ofrenda quemada, todo completo. Bueno, en este caso nada más las grasas, pero se quemaban hacia Dios. Subía, humo, ascendía. Era la única de las ofrendas que el oferente conservaba una porción. Esa ofrenda, porque decíamos que las grasas, el riñón, el hígado, lo interno, era lo que se quemaba. Todo el resto del animalito se compartía entre la familia del oferente. Como dice esas escrituras, lo estábamos oyendo, entre los amigos del oferente y una parte del sacerdote. Pero los amigos, la familia, no podían comerla si no se encontraban en estado de pureza ritual. Tenían que estar limpios, de pureza ritual. Que también ya hemos hablado que pureza ritual no podían acercarse a hacer este tipo de ceremonias, por ejemplo, si tocaba un muerto. ¿No se dio cuenta? ¿Tocó un muerto ahí? Por ejemplo, si tenía flujo sanguíneo la mujer, si tenía el hombre también flujos. Hay varios. No podían. De tal manera que esta ofrenda se relacionaba, por ejemplo, en acción de gracias. Quiero darle gracias a Dios. Yo quiero llevar una ofrenda, estoy contento, me han bendecido, me han hecho un milagro, yo quiero darle gracias a Dios con una ofrenda de paz. He cometido algún problemita, quiero darle gracias a Dios con una ofrenda de paz. Y otra, por ejemplo, era cuando alguien hacía un voto. He cumplido mi voto, es una ofrenda de paz. El animalito se procesaba, como especificado, y se disfrutaba, se asaba, desde luego, se preparaba y se disfrutaba con los amigos, con la familia, con el sacerdote. Todo el mundo de los que hemos señalado, familias, amigos y sacerdote y el oferente, disfrutaban en una mesa, compartíamos. Ha sido Dios misericordioso, me ha dado paz. Esta ofrenda, como también usted lo escuchó en el capítulo 3, no era una imposición, era por voluntad. No es que usted tiene que traerla todos los días, cada semana, cada mes. El oferente, el individuo, podía hacerlo cuando él decidiera voluntariamente. Una de estas ofrendas que vemos encuadra perfectamente en esta ofrenda de paz, porque la Biblia dice que era un cordero, lo que leímos sin defecto, capítulo 3:1. Una de estas ofrendas que encuadra es la ofrenda de Pascua, un cordero sin defecto que anualmente se sacrificaba para efectos de poder celebrar la festividad de Pesaj. Y se hace exactamente, ¿y se acuerdan cómo disfrutamos aquí la comida en Pascua? Un ejemplo de esta ofrenda de paz es esa, la ofrenda de Pascua, que todo el mundo nos sentamos, tenemos nuestro platillo, el sede de Pesaj, el servicio, tenemos un pedazo de carne en nuestro plato y decimos, disfrutamos de la paz que Dios nos permite. Los sacerdotes, como señalábamos,
tomaban una porción que era del muslo y del pecho del animalito. El resto lo comían los individuos que antes citamos. Esta ofrenda, que es ofrenda de paz, simboliza una armonía de 3 efectos o 3 involucrados. Es una ofrenda llamada de paz, donde había 3 involucrados: Dios, el sacerdote y la persona que lo llevaba, o los que se beneficiaban: Dios, los sacerdotes y el oferente con su gente, su familia y sus amistades. 3 involucrados. Imagínense este escenario: llevar a alguien la ofrenda de paz en forma voluntaria y decirle a sus amistades, a su familia: he hecho un voto para Dios. Dios ha sido misericordioso conmigo. Estoy contento de lo que ha hecho Dios conmigo. Estoy feliz de lo que Dios muestra. Que voy a invitarlos a disfrutar de esta alegría, no solamente entre usted y yo, sino entre el sacerdocio, Aarón, y Dios entre nosotros. Quiero compartir mi alegría con todos, de tal manera que todos ellos compartían esta forma de alimento entre todos los que hemos citado. Esta ofrenda nos permite recordar lo que hizo Dios con usted y conmigo. Si algo procura Dios con la humanidad, es entablar paz entre las personas y Dios. ¿Por qué digo que entablar paz? Porque lamentablemente el pecado genera enemistad entre Dios y el humano. Pongamos un ejemplo. ¿Qué fue lo que le sucedió a Adán y Eva por pecar? Fuera. Fuera. Y lo que busca Dios es que las personas encuentren paz. Decía nuestra hermana Leo en su agradecimiento, lo que ella vivió cuando antes no conocía a Dios, a la diferencia de lo que hoy conoce a Dios, es muy diferente. Yo antes hacía por ignorancia, muy rebelde. No encontró paz hasta que ella voluntariamente buscó a Dios. A Dios le encanta, hermano. Busca que las personas tengan paz. Pero para que la gente tenga paz, tiene que acercarse a Dios. El oferente iba voluntariamente. Yo traigo mi ofrenda, yo quiero ir. Yo no voy a poner las manos. Yo no soy ignorante de lo que he hecho. Claro que soy una persona con estas características, pero Dios es misericordioso. Yo decía en días pasados, porque todas las ofrendas se ponían las manos. ¿Quién pecó, el animal o el individuo? El individuo. Pero entonces, ¿por qué Dios permite que maten a un animalito? Porque está establecido que la paga del pecado es: alguien debe de pagar. Y yo decía que eso nos habla de la sustitución vicaria del Mesías. Alguien tiene que sustituirme, y lo hace un inocente, para que su sangre me preceda, vaya delante de mí y me permita acercarme y me dé de Dios paz. Yeshua cumplió esa ofrenda porque da la hermosa, asombrosa casualidad, que no hay casualidad en Dios, que Yeshua murió en Pascua buscando la paz entre las personas y Dios. Pero el individuo tiene que acercarse a Dios, tiene que poner sus manos en la ofrenda. Cuando habla de poner las manos, es confesar que Él es el que va a sustituirme y yo debería de morir. Por eso dijo Yeshua estas palabras, Juan 14, 27. Juan 14, 27. Póngase de pie, por favor, quien lo quiera leer.
Juan 14:27. Gracias, Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, hermano, hemos conocido nosotros que aparentemente lo que nos brindaba paz, ir a parrandear, a disfrutar, a andar con los amigos, llega un punto que uno dice, pues me divertí, pero ¿por qué hoy ya no? ¿Por qué hoy no siento lo mismo? Y me enjaqueca, ay, otra vez. ¿Por qué no encuentro? Bueno, vamos a cambiarle de método. Y me doy cuenta que tal y como dice el libro de Eclesiastés, todo es vanidad. Todo es vanidad. Fue temporal, fue un ciclo. Pero ese ciclo ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no encontré paz. Encontré una distracción que me quiso engañar para no darme cuenta de la soledad y la falta de paz. Pero cuando pasó ese momento, yo platicaba aquí también días pasados, que cada vez que yo veo documentales o películas relacionadas a gente famosa como artistas, todos ellos presentan lo mismo. Llegan a tener soledad a pesar de los chorros de gente que los rodea, los millones que tienen. Soledad. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no hay paz y buscan. ¿Por qué? Recientemente viendo una película documental en ese sentido dije, qué curiosa gente. Lo malo es que murieron así, sin haber encontrado la paz. Cuando dice de hecho en Juan capítulo 14, el hermano, mi paz os dejo, no como el mundo. ¿Por qué decía Yeshua? Mire, cuando la gente llevaba la ofrenda ponía la mano así. Quiero mi paz, Señor. Quiero mi paz. Él va a morir por mí. Quiero mi paz. Cuando hablaba Yeshua en este sentido, es que yo estábamos poniendo nuestra mano confiando. Él es perfecto. Él es justo y por medio de Él estableceré una paz entre Dios y el humano. Yo no voy a sufrir ya. Algo va a ser Dios que me va a hacer sentir en paz, que no tengo la necesidad de buscar un relleno artificial. 1 Corintios 5. El escritor de esta carta, Rav Shaul, dice en el versículo número 7. Porque el Mesías, para esta parte, porque el Mesías, nuestra paz, ya fue sacrificada. ¿Quién nos da paz? Dios a través de el Mesías. ¿Por qué? Porque colocamos nuestra confianza en Él. Hablamos en Él. Nos precede, lleva la sangre Él. Y entonces nos brinda a nosotros esa paz en nuestro corazón. ¿Por qué lloramos cuando aceptamos a Yeshua? ¿Por qué cuando estamos como hoy estuvimos aquí en el tiempo de las alabanzas, por qué uno llora? Y uno sabe, ¿verdad? Nos da paz. Uno dice, sabe, Señor, allá va lo que sea, pero tú nos das paz. Antes no la encontrábamos. Antes ni los ídolos, como dice el Salmo 115, ni nos oyen. Pero cuando vimos que lo que habíamos hecho nos presentaba una soledad y una angustia, nosotros colocamos la mano y estableció una paz con nosotros. Y uno llora, se desahoga. Si lo que yo siento es tan grande, que a veces es ahí donde nos angustiamos porque quisiéramos que todos sintieran eso.
ay, si mis hijos supieran lo que es esta paz, si mis hijos, si mi familia supieran lo que es esto. Porque solamente la persona que está con su mano entiende eso que está haciendo Dios. Dios previendo esto, Dios previendo la necesidad del ser humano de paz, no inició con los sacrificios de Aarón su intención de establecer una paz. No inició esto con la intención de establecer la paz una vez que estuviese el templo, porque había un problema. ¿Y cómo lo hicieron antes los que no tenían templo? Antes de Moisés no existía santuario. ¿Cómo encontraron la paz? Es que la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, capítulo número 13, que Mashiach, el Cordero, fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? 13:8. ¿Cómo? En la idea de Dios de darle paz al humano, ya existía la formación de este plan por un cordero. De ahí que no nos debe de sorprender que la Biblia dice que a Moisés se le dijo: conforme al modelo que se te mostró, harás un santuario y procurarás que debe de ser con estas características. Y Revelaciones nos dice que allá arriba hay un santuario, hay un altar. Es más, dice que allá está un arca de pacto, de las Revelaciones. Que de manera que lo que se hace aquí terrenalmente solamente es figura de lo de allá. Porque sabía Dios que en el momento que pecara al hombre, iba a andar como alma errante buscando paz. Y fíjense cómo Dios es tan grande, que lo que hace Dios es adelantarse. Yo voy a hacer que tú encuentres la paz. Yo voy a hacer que tú tengas paz. Yo voy a hacer que se resarza la relación entre el humano y yo. Pero así como yo doy un paso, tú tienes que dar el tuyo. Acércate voluntariamente. Esta paz que Dios nos da empieza con este libro en el capítulo 1 diciendo: y llamó, Vallecra, y llamó. Empezó Dios llamándote: hey, déjame hacer esto contigo, hey, quiero darte paz. Muchos aceptamos desde muy jóvenes, otros desde más adultos, pero llegó un momento que dijimos: a ese llamado, sí, Señor. ¿Dónde pongo mis manos? En el Mesías, en el Cordero. Porque si no hay Cordero, no hay sangre, no hay paz. Juan 3:16, lo hemos estado citando últimamente, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, pongamos entre paréntesis el Cordero, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel, ¿qué dice? Que le crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es triste ver que familias nuestras todavía andan desesperados, inquietos, sin paz, para allá, para acá, y la tienen la paz tan cerca, hermano, pero tan cerca, que ahí están, y ahí está llamando el Señor, y llamó por medio de uno de ustedes. Si tan solo aprendieras, no, es que no es por ahí. Decía mi madre en estos días: es que me sorprende que sea tan fácil acercarse a Dios sin necesidad de hacer yo nada.
¿cómo tan fácil? Dije, sí, porque si quisieras comprar la salvación, es imposible. Así que si te hubiese puesto un precio a Dios, no lo harías jamás. Que te facilitó todo. Así que tú tienes que hacer dos cosas: acercarte al llamado voluntariamente y poner tu confianza en el Cordero. Pero es que es muy fácil. Pues si siendo fácil no cree la gente, imagínense, fuera difícil. Por eso las religiones, hermano, y a Satán distrae a la gente. Es que no puede ser tan fácil. Es mejor que te vayas de aquí de rodillas hasta el cerro de la cruz y te sangren y te salgan ampollas. ¿Escuchas eso? ¿Sabe por qué no lo necesitas? Porque el único que comprende todo esto es Dios. No, nunca vas a lograrlo sin mí. Y como no es mi interés que no encuentres la paz, sino que la encuentres, te lo voy a poner en tu cara, cerquitas, cerquitas. Como dijo hace un rato la hermana, porque siento que Dios me habla cada rato. Por un lado oigo, por un lado oigo, por otro lado oigo, por otro lado, y tan cercas, que yo siempre he citado, no hay más cercas que Dios nos llame que un familiar. Como yo le decía a mi mamá en su tiempo, como yo le dije a mi papá en su tiempo, ¿cómo es posible que le creas a una gente que no te lo demuestra con tu Biblia, con una Biblia, que no me creas a mí que soy tu hijo? Yo no te voy a engañar, yo te lo demuestro en cualquier Biblia. Como nadie te lo va a mostrar, te voy a demostrar que Dios no se equivoca, que quiere que aprendas y conozcas de Dios. De otra manera, seguirás sin paz aquí, sin paz. ¿Por qué pasa esto? Que cuando venimos a Dios, nos relajamos. Cuando nos alejamos de Dios, nos inquietamos. ¿Por qué? Porque empiezas a quitar tus manos del Cordero. Y nosotros tenemos que estar siempre ahí. Siempre. Siempre. ¿Te angustias de que tu familia no tenga paz? Es natural. Porque tú te estás dando cuenta que si tan solo ellos dijeran, acepto, reconozco, tan sencillo como eso, empezarían a llorar y a decirle a Dios, gracias, gracias Señor, gracias por esto, porque sin ti no hay paz. Incline su rostro. Padre eterno, ¿cuántas cosas has establecido buscando la paz con la humanidad? Tan sencillas, porque a nosotros no nos cuesta. No nos has pedido algo tan elevado e imposible, sino que nos has enseñado en confiar en tu Hijo, Yeshua. Lamentablemente, Señor, la gente sigue buscando en lugares equivocados esa paz que su alma grita, anhela, pero no se han dado cuenta que está frente a sus ojos cuando un familiar se está diciendo, busca a Dios. Busca a Dios. Cuando nosotros, Señor, estábamos sin conocerlo, vivíamos inquietos. Cuando, Señor, decidimos acercarnos, disfrutamos la paz tan añorada, Señor. Dice tu palabra, Señor, en el libro de Hechos
17, versículo número 30. Pues Dios, habiendo pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y lamentablemente, Señor, ante tal llamado como esta parashá, y llamó, muchos no quieren ceder y siguen deslizándose a ese pozo de sufrimiento, de soledad, de amargura. ¿Hasta cuándo, Señor, reaccionarán? Quizá a algunos les suceda como hemos expresado hace unos momentos, que estarán como aquel hijo pródigo, mejor dicho, para que lo entendamos, ese hijo vago, desobediente, que se alejaba de su padre y conforme se iba alejando, iba cayendo en un estado vergonzoso hasta llegar a alimentarse de los puercos. Cuando tocó fondo, cuando había malgastado todos los recursos que su padre le había dado, entonces allá se dio cuenta de que su soledad allí estaba. La amargura allí estaba, y tocando fondo volteó y se humilló. Cuando yo estaba con mi padre, hasta los siervos se alimentaban mejor que yo. Y ese hombre en esta parábola nos ilustra que por mucho que tengamos de dinero, que por mucho tengamos amigos, jamás será lo mismo si no estamos contigo, Dios. Porque la verdad solamente la paz la das tú, Señor. Aquel hijo pródigo, reaccionando, fue y regresó a su padre avergonzado. Pero su padre estaba esperándolo. Así hoy en día, Padre eterno, usted está esperando al llamado. Regresa, regresa, hijo, hija, considera cómo te alejas, y más vivirás en angustia. Que aquellos padres que nos oyen recapaciten y ante el llamado regresen o corrijan su paso para encontrar la paz que les has querido dar a través de Yeshua.